Muy buenos días a todos los asistentes. Espero que puedan escucharme con normalidad. Bienvenidos a esta sesión de webinar sobre el sistema de estadísticas de comercio de Centroamérica y su aplicación en el análisis y comprensión de la realidad comercial de Centroamérica. Para nosotros, como Centro de Estudios para la Integración Económica, es un placer realmente tener o contar con su participación en esta sesión. Me acompaña aquí a mi izquierda el señor Tito Ramírez, que es el jefe del Departamento de Estadísticas de la CIECA. Así que, pues, realmente esperamos que la sesión que vamos a desarrollar el día de hoy sea de mucho provecho. Pues básicamente para entrar en contexto sobre el ejercicio de hoy, el Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica es una plataforma que dispone la CIECA desde más o menos la década de los 90, que fue cuando se inició este ejercicio de consolidar una plataforma con información de comercio centroamericano. Recientemente, hace aproximadamente 2 años, iniciamos labores de modernización y de actualización de la plataforma que justamente nos permitieron ofrecerles hoy en día pues una gama de servicios, de información mucho más detallada, muy mejorada, así que esperamos de que efectivamente esta sesión sea muy provechosa para entender justamente todas las potencialidades de esta herramienta. Además, aprovecho para extender un agradecimiento a todo el equipo aquí del Departamento de Estadísticas de la CIECA, del Departamento de Tecnologías de Información también de la CIECA, que por supuesto han apoyado y han liderado este proceso de modernización de las estadísticas. Pues bien, para entrar en materia, el sistema de estadísticas de comercio se engloba en un proyecto mucho más ambicioso en materia de información a nivel centroamericano, que es el Observatorio de Inteligencia Económica de la CIECA. El observatorio básicamente es un esfuerzo de la Secretaría por aumentar las fuentes de información y la disponibilidad de datos en materia básicamente de comercio exterior, de integración económica y también con información macroeconómica de interés para Centroamérica. Un elemento importante de que este proyecto ha sido desarrollado gracias al apoyo de USAID y del proyecto PRAIA con fondos de la Unión Europea, que han apoyado a través de asistencia técnica y desarrollo informático justamente todo lo necesario para hoy en día poder disponer de esta plataforma. El Observatorio de Inteligencia Económica se compone de 4 elementos principales. Primero, el Sistema de Estadísticas de Comercio, el SEC, que es básicamente la plataforma de información de comercio como tal. Luego tenemos lo que es la herramienta de consulta de indicadores, que este es un módulo que se está empezando a desarrollar, estamos ya cercanos a culminarlo como tal. Básicamente, la herramienta de consulta de indicadores, como veremos en otras sesiones próximamente, pues es una plataforma de consulta de información muy variada sobre Centroamérica, indicadores de muchas gamas y de muchas áreas de interés para analistas. Luego está la sección de perfiles de país, que es otro de los componentes que va a formar parte del Observatorio de Inteligencia Económica. Estos perfiles de país es principalmente información más infográfica, más aplicada sobre la información específica de los países centroamericanos. Y finalmente un buscador de documentos donde todos los participantes, todos los interesados podrán tener acceso básicamente a información, estudios especializados y demás requerimientos investigativos que tenemos aquí en la Secretaría. Pero bueno, el propósito de este webinar es abordar uno de los módulos del Observatorio de Inteligencia Económica, que es el de interés para todos ustedes, que es el Sistema de Estadísticas de Comercio. Entonces, entrando un poco en materia, vamos a explicar algunos elementos o algunas características del Sistema de Estadísticas de Comercio. Posteriormente, vamos a ver algunos casos aplicados muy interesantes sobre cómo el Sistema de Estadísticas de Comercio nos puede ayudar a resolver ciertas preguntas o ciertas interrogantes que tengamos en el análisis o diagnóstico del comercio centroamericano. Y finalmente vamos a abrir un espacio, un periodo para preguntas y respuestas, donde ahí sí tendremos, digamos, pues, una parte un poco más interactiva, más participativa, donde todos ustedes pueden por supuesto, abrirse comentarios o preguntas específicas que tengan. Ahora, sobre el sistema de estadísticas de comercio. Bueno, el sistema de estadísticas de comercio básicamente lo que nos brinda es información del comercio para los 6 países de la región centroamericana. Eso es uno de los grandes valores añadidos de la plataforma, ya que justamente nos brinda información que incluye
información que incluye a todos los países de la región centroamericana, incluido Panamá. Esto significa que justamente uno de los grandes pues, esfuerzos que realizó la SICA fue justamente pues, ampliar la información que anteriormente incluía únicamente el CA5. Dentro de también las mejorías que se realizaron en la plataforma, se disponen de 3 módulos de información: una consulta rápida, una consulta personalizada y una herramienta de análisis de mercado. Eso básicamente son los 3 módulos de información que se pueden consultar hoy en día a través de la plataforma. Adicionalmente tenemos la clasificación de mercancías SAC y CUSI, que son 2 mecanismos o 2 fórmulas en las cuales se puede analizar el comercio exterior. El SAC, básicamente, que es nuestro sistema arancelario centroamericano, combinado con el CUSI, que es una clasificación manejada a nivel de Naciones Unidas, que lo que permite es estandarizar pues, formas a la hora de analizar el comercio exterior. Otro de los avances que tiene el sistema de estadísticas de comercio es de que la frecuencia de la información es mensual y anual. Anteriormente en nuestra plataforma antigua teníamos únicamente información con carácter anual. No obstante, hoy en día ustedes pueden consultar datos con rigurosidad mensual inclusive. También la descarga de datos en Excel, CSV y PDF es importante. Aquí en este sentido, pues nosotros hicimos un esfuerzo importante porque las formas y los formatos en los cuales se puede descargar la información sean mucho más amigables. Entonces, hoy en día se pueden descargar y manipular archivos en diferentes formatos. Y un elemento también importante y no menos valioso de rescatar es que la información que proveemos en el sistema de estadísticas de comercio proviene de los bancos centrales de la región centroamericana, que al final de cuentas son pues, los entes que oficializan los datos de comercio exterior, así como el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio en el caso de Nicaragua, o el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá en el caso de Panamá. Ahora, aquí tienen información sobre los 3 módulos básicos que tiene el sistema de estadísticas de comercio. Como podemos ver, aquí tienen también en la parte superior del gráfico, me dicen que las láminas no se ven de manera completa. No sé qué podemos hacer aquí para que se logre. Creo que ahora, esperemos de que ahora sí puedan ver la diapositiva completa. Si no, me comentan para ajustar un poco la presentación. De momento, pues bueno, ese es el link de acceso a la plataforma, ¿verdad? Como ven, esa es básicamente la forma de acceder al sistema. Y tenemos una consulta rápida, una consulta personalizada y una herramienta de análisis de mercado. Cada módulo como tal tiene un cierto grado de gradualidad o de complejidad a la hora de consultar, ¿verdad? La consulta rápida posiblemente es un módulo para usuarios que están, digamos que introduciéndose en los temas de comercio exterior, en las personas que quieren, ok, me indican de que todavía no se ve por completo. Un momento nada más para ajustar eso. Bueno, al parecer lo resolvimos. Me dicen igual a través del chat que ya varias personas me están indicando de que ya funciona. Entonces, pues bueno, solventado este tema, como les decía, cada módulo tiene un cierto grado de gradualidad según qué tan expertos somos o no en el manejo de las estadísticas. Si somos un usuario, digamos, principiante o que quiere tener acceso a información mucho más rápida y sintética, pues básicamente la consulta rápida parece ser una forma muy eficiente de buscar información. Luego está la consulta personalizada, que ya básicamente lo que brinda es información mucho más detallada sobre el comercio exterior.
Aquí sí podemos aplicar filtros especializados basados justamente en el conocimiento que tenemos en la materia. Y finalmente, la herramienta de análisis de mercado, que es un dashboard de información mucho más interesante, mucho más ambicioso, que lo que pretende es pues, brindarnos herramientas y técnicas para poder comprender un poco mejor el estado de la competitividad de las exportaciones o del comercio centroamericano en diferentes mercados. Igualmente, en el caso de que estén interesados en acceder a través de sus dispositivos móviles, pues la plataforma del Sistema de Estadísticas de Comercio también brinda esa facilidad. Hoy en día podemos consultarla desde dispositivos y tablets, o bien, por supuesto, desde la comodidad de nuestros computadores en las casas. Finalmente, para entrar un poco en materia, vamos a explicar algunos ejemplos específicos de cómo se realizan las consultas en cada módulo. Esto para que justamente ustedes tengan pues, ya todo ese conocimiento o esa información de base. En el caso de la consulta rápida, como ven, el menú de consulta es sumamente sencillo, muy ejecutivo. Básicamente tenemos que seleccionar cuál es el tipo de comercio que nos interesa, si queremos consultar información sobre exportaciones, importaciones o el saldo de la balanza comercial. Luego, ¿cuál es el tipo de mercado que me interesa? En este sentido, nosotros brindamos siempre una desagregación entre lo que es comercio intrarregional y comercio extrarregional, entendiendo el comercio intrarregional como aquella actividad comercial entre países centroamericanos y el comercio extrarregional, pues aquel comercio que se realiza con terceros socios. Por otro lado, lo que seleccionamos finalmente es el país reportante. Si yo quiero, por ejemplo, tener una consulta de las exportaciones totales de Costa Rica, pues simplemente selecciono los 3 menús que acabo de indicar. Arriba nos encontramos con un panel en donde yo puedo exportar mi información según socios o productos. Ya más adelante vamos a ver un caso específico y aplicado sobre esta plataforma. Y también podemos seleccionar los años o el ranking con el cual mostramos cada una de las tablas. Al final, básicamente, esta consulta rápida lo que nos brinda es un ranking o una tabla de las exportaciones por socio comercial y según el detalle de productos a nivel del SAC. Ahora, la consulta personalizada. ¿Qué es lo que brinda la consulta personalizada? Bueno, la consulta personalizada ofrece básicamente 3 pasos a la hora de consultar información. Como les decía, la consulta personalizada requiere que nosotros manejemos de manera mucho más detallada todo lo que es la información de comercio. Tenemos que manejar conceptos y, por supuesto, entender muy bien qué información estamos requiriendo. Pero en términos generales son 3 pasos muy sencillos a la hora de consultar información. Primero, ¿cuál es el país reportante? En ese sentido, igualmente, tenemos la disponibilidad de los 6 países de Centroamérica, así como el dato regional. Luego seleccionamos el socio comercial. En este sentido, la información de socios comerciales está agrupada según diversas categorías, bien sea por país o por grupo económico. Y finalmente, pues básicamente tenemos aquí como un último botón lo que es el tipo de comercio. Seleccionamos exportaciones, importaciones, saldo de la balanza comercial. Y también podemos seleccionar el tipo de clasificación del producto, que era justamente una de las cosas que les explicaba que es uno de los valores añadidos. Hoy en día podemos consultar bien sea por el Sistema Arancelario Centroamericano o bien por el CUSI de las Naciones Unidas en el caso de que queramos otro nivel de desagregación. El paso 2 de la consulta es mucho más sencillo porque es básicamente definir cuál es el nivel de agregación o de desagregación de mis datos. Si yo quiero trabajar mis datos a 2 dígitos, que es a nivel de capítulo, si lo quiero trabajar a nivel de 4 dígitos, partida, a 6 dígitos, subpartida, 8 dígitos, o inclusive 10 dígitos ahora con la migración hacia lo que es la sexta enmienda del Sistema Arancelario Centroamericano. Dicho sea de paso, nosotros a partir, espero ya de este primer trimestre, empezamos a recibir estadísticas de comercio exterior justamente con esa desagregación brindada. Una vez seleccionado el nivel de agregación de los datos, el último paso final de esta consulta es seleccionar el rango de años. Yo puedo seleccionar datos desde 1994 a la fecha. Puedo elegir el tipo de información que quiero, si quiero información en formato de valor, en miles o millones de dólares, en formato de volumen, si lo quiero en toneladas métricas o lo quiero en kilogramos, o bien lo puedo seleccionar según el rango de meses, que esta también es otra de las opciones nuevas. En caso de que quisiéramos, por ejemplo, consultar información de carácter mensual, pues efectivamente se puede realizar a través de esta fórmula.
Creo que de hecho, y aprovechando que por ahí nos van llegando algunas preguntas, como les indiqué, al final del panel pues vamos a abrir una sesión para preguntas y respuestas con mucho más detenimiento, pero justamente nos hacen la pregunta de quién facilita esta información y cuándo tendríamos, por ejemplo, los datos de enero. Eso justamente depende pues de cómo los bancos centrales van actualizando la información. Ahorita los bancos centrales, por ejemplo, en esta información mensual, están cerrando lo que son las estadísticas de comercio del año pasado, de diciembre. Entonces, yo estimo de que justamente en este mes de marzo ya tendríamos estadísticas de cierre del año completo, que es justamente pues lo que falta. Ahora bien, entonces, bueno, aquí justamente pues señalarles un poco las variables, ¿verdad? El rango de años, el valor, el rango de meses y el volumen. Esos son básicamente los 3 pasos básicos para consultar información con un poco más de detalle a nivel de comercio. Ahora, con la herramienta de análisis de mercado. La herramienta de análisis de mercado lo que brinda, como les decía, es una especie de dashboard con indicadores especializados de comercio exterior que pretende analizar o cuantificar el grado de competitividad de nuestras exportaciones en ciertos mercados específicos. Entonces, tiene una orientación bastante interesante, es una de las herramientas más innovadoras que estamos implementando en nuestro sistema. Uno de los valores agregados de la herramienta de análisis de mercado es que combina información de otros mercados de interés a través de una interconexión con la plataforma de Comtrade de las Naciones Unidas. Así que creemos de que es una herramienta bastante potente. Ahorita la tenemos en formato beta, ya ustedes la pueden consultar en página web, así que también comentarios o formas de perfeccionar la plataforma, pues definitivamente son bienvenidos. Entonces, la consulta de análisis de mercado o la herramienta de análisis de mercado es mucho más sencilla en el sentido de que igualmente las variables que yo tengo que tomar en consideración es cuál es el país reportante o el país de interés que quiero analizar en las exportaciones, cuál es el socio comercial o el mercado específico que me interesa. En ese sentido no van a encontrar todos los socios comerciales de Centroamérica, sino un listado reducido de cuáles son los principales mercados con los cuales realizamos comercio. Como verán, es una herramienta bastante especializada, así que no podemos realizarla con todo el universo de socios comerciales, pero sí con los más relevantes. Luego seleccionamos el capítulo y, por supuesto, el detalle a nivel de familia de mercancías, que es justamente el formato en el cual la consulta se realiza. Pues bien, esta primera parte que hemos destinado, pues básicamente ha sido de explicación de algunos elementos teóricos alrededor del sistema de estadísticas de comercio, de cómo se realizan las consultas como tal, y finalmente queremos entrar a la parte que nos parece que es la más apropiada a efectos del webinar, que son pues básicamente los casos prácticos, en donde traemos algunas preguntas específicas con soluciones que queremos mostrarles a ustedes para que puedan conocer de primera mano justamente cuáles son algunas de las bondades y de las herramientas que brinda el sistema. Entonces, como casos prácticos, vamos a arrancar con uno en específico. Aquí tenemos justamente lo que es la pantalla principal que ustedes encontrarían en el sistema de estadísticas de comercio, ¿verdad? Con una parte básicamente de acceso a los módulos en específico. Y aquí a mano derecha encontrarán información muy importante que yo siempre recomiendo que sea consultada, donde tendrán las notas técnicas y el manual de usuario, que también es relevante. En el caso de que ustedes, nosotros vamos a compartir todo lo que es la información de este webinar, la presentación y demás con todos ustedes. Sin embargo, también existe un manual de usuario dentro de la plataforma que nos permite pues, conocer de primera mano cuáles son los detalles a la hora de hurgar, digamos, dentro de la plataforma. Entonces, arranquemos con el primer caso aplicado justamente para analizar. Entonces, el primer caso aplicado nos dice la siguiente pregunta. ¿Qué país centroamericano exporta más café a Europa? Entonces, básicamente lo que queremos identificar es cuál es el país de la región centroamericana que hoy en día lidera las exportaciones de café en el mercado europeo. Entonces, en función de esa pregunta, tenemos que identificar cuál herramienta es la que nos responde. Y parece que es la herramienta o la consulta personalizada la que nos va precisamente brindar, digamos, esta información. Entonces, arrancamos en el módulo como tal. En este módulo, básicamente, lo que tenemos que hacer, como indicamos anteriormente, es seleccionar la información de cuál es mi país de interés. Por ejemplo, aquí estamos seleccionando Honduras como un primer país para ver cuál es el valor de las exportaciones de café hacia Europa. En la parte de socio comercial seleccionamos a la Unión Europea. Esto lo vamos a encontrar en la parte de bloques económicos. Finalmente seleccionamos el tipo de comercio que está aquí a la derecha, ¿verdad? Que en este caso serían exportaciones.
Aquí hay un paso importante, como ven, y lo explicamos anteriormente, la Unión Europea ya está seleccionada como un socio comercial en esta herramienta. Entonces, el siguiente paso es darle al botón siguiente, valga la redundancia. Lo segundo es elegir el nivel de agregación de mis datos. En este caso estamos trabajando a nivel de 4 dígitos del sistema arancelario y seleccionamos la partida del café. Aquí hay un dato muy importante y justamente por eso les decía que es una herramienta pues para personas un poco más adentradas en los temas de comercio exterior. Un dato importante es de que aquí ya nosotros sabíamos cuál era el código arancelario relacionado con el café, que es algo que por supuesto no todos los usuarios lo conocen. Entonces, a efectos de esto, pues efectivamente nosotros aquí ya seleccionamos específicamente el rubro de café para poder conocer ahora sí el siguiente paso de la consulta, que es donde nos pregunta, bueno, cuáles son los años. Aquí estamos seleccionando un periodo en específico como referencia. Vamos a consultar la información sin el detalle de mes y sin el detalle de volumen, únicamente para mostrarles esta primera tabla de datos. Entonces, ¿qué es lo que nos brinda la consulta personalizada? Bueno, nos brinda el dato que estamos viendo. Ya aquí tenemos lo que son las exportaciones de Honduras en el rubro específico de café destinados a la Unión Europea. Y aquí tenemos los datos de las exportaciones específicas de Honduras en los últimos 5 años. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer si queremos identificar cuál es el país centroamericano que exporta más café a toda la Unión Europea? Pues básicamente replicar el ejercicio que acabamos de hacer, ¿verdad? Aplicar los mismos filtros que realizamos, descargar esa información en formato Excel, que está justamente en el botón arriba que están viendo, y pues básicamente ese ejercicio que acabamos de hacer con Honduras, lo tenemos que replicar prácticamente con el resto de los países de Centroamérica, que es un poco el ejemplo que estamos viendo en este video interactivo que les mostramos. Aquí ya tenemos la tabla final, ahora sí, con todas las exportaciones de cada uno de los países centroamericanos en el rubro específico de café durante los últimos 5 años, ¿verdad? Como podemos ver, en el caso de la pregunta que nos interesaba, justamente el país con el que iniciamos, Honduras, es el mayor exportador de café centroamericano dentro de la Unión Europea, son más o menos 600 millones de dólares. Le sigue Guatemala, si mi vista no me engaña, y justamente en segundo lugar, pues están Costa Rica y posiblemente Nicaragua con facturas de exportación muy similares en ese rubro. Entonces, este es un primer caso de cómo la herramienta de la consulta personalizada, quiero decir más bien, nos ayuda a responder una pregunta muy sencilla de análisis de mercado. Vamos a entrar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Cuáles fueron, o quiénes fueron, perdón, los principales socios comerciales de El Salvador en el año 2000? Entonces, esta es una información un poco más sencilla, porque básicamente lo que ocupamos es el ranking de socios comerciales de El Salvador en ese año en específico. Entonces, aquí no ocupamos una consulta personalizada porque lo que ocupamos es una tabla mucho más ejecutiva y más sintética. Entonces, para esos efectos, la consulta rápida puede ser efectivamente el mecanismo más adecuado para hacer esta consulta de información. Entonces, la consulta rápida, como verán, es una herramienta muchísimo más sencilla y más ejecutiva en ese sentido. Por ejemplo, aquí tenemos el menú principal. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para seleccionar, pues para identificar los socios comerciales de El Salvador por el lado de las exportaciones? Pues básicamente aquí ya tenemos seleccionado el rubro de exportaciones, tenemos el tipo de mercado que hemos elegido y como ven, hemos elegido El Salvador ya en el país reportante. Entonces, lo maravilloso de esta plataforma es de que justamente con solamente ustedes pues seleccionar los botones enunciados, ya la tabla por automático le calcula cuáles son efectivamente los socios comerciales de cada país. Entonces, en el caso de El Salvador, en el año 2015, los principales socios comerciales fueron los Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que es justamente la tabla que vemos. Una de las bondades que nos brinda esta herramienta es que nos permite justamente, como ven acá, devolvernos en el ranking para hacia años un poco más hacia atrás. Por ejemplo, aquí estamos calculando el ranking para el año que mencionábamos en el ejemplo, que creo que era el año 2000, y justamente lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Ahora ya hemos logrado, con el botón de atrás, que es el que logran ver en el panel superior, mover el ranking de exportaciones de El Salvador
y resulta que en el año que nos interesa era justamente Guatemala, el principal socio comercial del Salvador específicamente, ¿verdad? Entonces, con esto, pues básicamente lo que queríamos mostrarles es de que la consulta personalizada, la consulta rápida más bien, pues nos brinda efectivamente insumos para hacer este tipo de consultas mucho más ejecutivas, donde no tenemos o no queremos entrar en mayor detalle y simplemente queremos identificar o los principales socios comerciales de una economía o los principales productos de comercialización de dicha economía, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, este era el segundo caso. Ahora, entremos al tercer caso, que es uno también bastante interesante. Ese era el anterior. Ahora vamos al siguiente. En el siguiente nos hacemos la pregunta que ven en el enunciado. ¿Cuál es el comportamiento de las exportaciones de instrumentos y aparatos de medicina de Costa Rica hacia los Estados Unidos? Este es un caso muy interesante y yo creo que en muchas de las capacitaciones y de las presentaciones que hacemos sobre comercio exterior, destacamos el rubro de los instrumentos y aparatos de medicina como uno de los elementos de la oferta de exportaciones más dinámicos y con mayor, digamos, interacción en toda Centroamérica. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál es el comportamiento de las exportaciones de Costa Rica para ese rubro en específico en los Estados Unidos? Entonces, para responder esa pregunta, el sistema de estadísticas de comercio nos brinda, pues, básicamente este módulo, que es el de la herramienta de análisis de mercado, que justamente nos permita, pues, realizar un análisis mucho más detallado de cuáles son las condiciones de competitividad de las exportaciones. En ese sentido, pues ingresamos entonces al módulo de la consulta. ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos el panel que yo explicaba anteriormente, ¿verdad? Donde selecciono cuál es el país reportante, en este caso seleccionamos a Costa Rica, el socio comercial, que en este caso son los Estados Unidos de América, el capítulo en específico, que este también es uno de los detalles. Nosotros ya conocemos cuál es el código arancelario relacionado a los instrumentos y aparatos de medicina. Lo ubicamos primero a nivel de capítulo y luego a nivel de partida específicamente. Entonces, una vez seleccionados estos 4 filtros, le damos procesar. La herramienta de análisis de mercado es una herramienta muy novedosa que, como les decía, combina información de muchas bases de datos. En ocasiones tenemos que aprender a ser un poco pacientes con esta herramienta porque justamente por el volumen de información que nos procesa y que nos facilita, pues tarda un poco en el proceso, digamos, de actualización o de carga de la interfaz. Sin embargo, una vez que la plataforma ya ha cargado el dashboard como tal, en realidad es una herramienta muy potente para analizar la competitividad de las exportaciones. ¿Qué nos encontramos en la herramienta de análisis de mercado? Primero, en el panel superior vemos un poco el detalle de cuál es la consulta que hemos realizado, ¿verdad? Aquí tenemos el detalle de cuál es el país, digamos, con la información disponible, también un poco la información sobre cuál es el mercado en específico que nos interesa, ¿verdad? En este caso es Estados Unidos, y también el producto en específico, que estos son, en el caso que estamos viendo, los instrumentos y los aparatos de medicina, que es el código 9018, si mi vista no me falla. Entonces, la herramienta de análisis de mercado nos brinda 3 botones superiores que son los que vemos aquí arriba. Uno, en donde podemos consultar sobre el crecimiento del mercado. Vamos a ver básicamente el dinamismo de las exportaciones de este rubro en específico. En segundo lugar está la estructura del mercado, donde vamos a ver un poco la composición del comercio de instrumentos y aparatos de medicina en específico. Y finalmente hay un rubro de análisis de mercado, donde utilizamos ciertas herramientas y ciertas técnicas de análisis del comercio que por aquí en el Departamento de Estadísticas manejamos muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos brinda la herramienta de análisis de mercado de arranque? En la sección de crecimiento del mercado, que es donde estamos ahorita, nos brinda este primer gráfico con las exportaciones de Costa Rica para los instrumentos y aparatos de medicina hacia los Estados Unidos, que es la línea en color tal vez un morado más oscuro, un azul más oscuro, y por otro lado las exportaciones que van hacia el mundo, para ese rubro en específico. Como pueden ver, al final de cuentas, las exportaciones de aparatos médicos que realiza Costa Rica en una proporción muy alta van justamente hacia el mercado norteamericano. En la sección de abajo, lo que ubicamos básicamente son datos sobre el ritmo de crecimiento de las exportaciones desagregado en quinquenios, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, vemos la variación de las exportaciones de instrumentos y aparatos de medicina de Costa Rica hacia los Estados Unidos. En el periodo 2006-2010 crecieron un 12%, en el periodo 2011-2015, expost a la crisis,
pues básicamente crecieron un 17%, y en la última década, es decir, en los últimos 10 años, pues el crecimiento promedio estuvo alrededor del 13.4%. Este ritmo de crecimiento lo podemos comparar también con el desempeño de las exportaciones para el rubro de instrumentos y aparatos de medicina que observamos de Costa Rica en el mundo, ¿verdad? Entonces, en este caso, si comparamos las tasas de crecimiento de las exportaciones, por ejemplo, en el periodo 2011-2015, vemos de que pues el ritmo de crecimiento de las exportaciones hacia el mundo fue ligeramente mayor en comparación hacia el mercado norteamericano. No obstante, en el periodo antes, más bien lo que vemos es una dinámica un poco distinta. Ahora, esta es la información del primer rubro de la herramienta de análisis. Como pueden ver, cada uno de los gráficos nos permite consultar datos muy detallados de la información. Ahora saltamos a la estructura de mercado. La estructura de mercado nos brinda otra serie de gráficos y de tablas muy interesantes y muy relevantes para nuestros usos. En primer lugar, tenemos la distribución de las exportaciones según destino. Y aquí es justamente lo que yo les indicaba anteriormente. Como pueden ver, más de un 60% de las exportaciones de instrumentos y aparatos de medicina que realiza Costa Rica tienen como mercado destino los Estados Unidos. Nótese que esta herramienta lo que intenta, y es un poco su valor añadido, es justamente brindarnos una desagregación lo más pormenorizada posible de cuáles son las condiciones del comercio bilateral entre un país y otro para un sector en específico, ¿verdad? En este caso, el rubro de los instrumentos y aparatos de medicina de Costa Rica con los Estados Unidos. Por eso el gráfico se presenta de esta manera. Un dato importante que nos brinda la tabla de la derecha es justamente el dato de las importaciones de los Estados Unidos para el rubro de instrumentos y aparatos de medicina. Es decir, que nos permite identificar cuáles son los socios comerciales que pueden hacer de competencia para Centroamérica o para Costa Rica en este caso, en el mercado estadounidense para los instrumentos y aparatos de medicina. Entonces, como pueden ver, México, con casi 5.200 millones de dólares, es el principal país que exporta o del cual importa a los Estados Unidos aparatos médicos. Luego viene Alemania, que es otro de los países fuertes en este rubro, Japón, Irlanda y China. Entonces, para cada sector productivo, para cada sector de exportación que analicemos, la herramienta de análisis de mercado nos permite justamente tener esta desagregación. Uy, perdón, creo que le di clic donde no era, pero bueno, vamos La ventaja de esta presentación que les vamos a compartir es de que justamente aquí pues ya trae los videos donde ustedes pueden retomar y volver a hacer los casos aplicados. Aquí, por ejemplo, el video está corriendo nuevamente con la consulta de Costa Rica. Vamos a esperar a que lleguen nuevamente a la parte en la cual estamos. Estamos repasando justamente cómo se hizo la consulta. Como pueden ver, es una consulta bastante sencilla. Y básicamente, pues, esperando a que lleguemos a la sección en la que estábamos, aquí repasamos nuevamente crecimiento del mercado, que es justamente la parte que ya pasamos. Y también quisiera agregar un elemento muy importante dentro de esto, es de que la información también de esta herramienta de análisis de mercado proviene específicamente también de la información que nosotros recabamos de los bancos centrales, ¿verdad? Es decir, no vamos a tener ningún tipo de incongruencia en la información entre el SEC y lo que vemos acá. Ahora, nuevamente, ¿en dónde nos quedamos? Nos habíamos quedado en que teníamos aquí la tabla a la derecha con los principales países competidores de Costa Rica en el mercado que habíamos analizado anteriormente. ¿Qué tenemos aquí abajo? Que es parte también de las cosas importantes. Bueno, aquí abajo tenemos el detalle para la familia de mercancías que seleccionamos, que es el código 9018, cuáles son los productos en específico que está exportando Costa Rica hacia estos países, hacia Estados Unidos. Entonces aquí ya podemos ver un poco más el detalle. Vamos a esperar la tabla aquí abajo. Veámosla ahora sí. Esta tabla nos permite ahora sí tener un conocimiento mucho más desagregado de cuáles son los instrumentos y aparatos de medicina que Costa Rica está exportando, en específico hacia los Estados Unidos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, de que el listado viene liderado por algún tipo de sonda específica, que es básicamente pues 5.593 millones de dólares. Luego viene un rubro que son otros instrumentos y aparatos de medicina, cirugía u odontología, que es básicamente otra categoría muy importante. Sin embargo, también vienen otros rubros que han tenido exportaciones crecientes, particularmente en los últimos 5 años, como aparatos de electrodiagnóstico o electrocardiogramas, lo que son jeringas, agujas, los catéteres, agujas tubulares de metal y agujas de sutura. En fin, aquí tenemos todo el detalle para la familia de mercancías que seleccionamos, que son los instrumentos y aparatos de medicina,
pues ya tenemos todo el detalle de la información que efectivamente, o de los productos, quiero decir, que efectivamente se comercian. Entonces, finalmente, el último elemento que la herramienta de análisis de mercado nos brinda es esta matriz de competitividad de las exportaciones. La matriz de competitividad de exportaciones es una herramienta muy poderosa también a la hora de comprender qué es lo que sucede con la competitividad de un país específico en cierto mercado. ¿Qué es lo que realiza la matriz de competitividad de las exportaciones? Bueno, básicamente lo que analiza es, en alguna medida, primero, cómo mi país o cómo nuestros países centroamericanos atienden las diferentes cuotas de mercado que existen en ciertas economías en específico, y por otro lado ve el grado de especialización que nuestros países tienen en la producción de esos bienes. Entonces, al final de cuentas, la matriz de competitividad de exportaciones lo que nos permite es categorizar ciertas mercancías en específico según sectores o según cuadrantes. Entonces, por un lado tenemos el cuadrante de los sectores dinámicos y competitivos, o lo que la teoría llama como estrellas nacientes, es decir, aquellos sectores que son en los cuales las exportaciones son dinámicas, pero a la vez hay condiciones de competitividad interesantes, es decir, Estados Unidos, por ejemplo, está creciendo en el ritmo de importaciones de ese rubro. Entonces, aquí tenemos una serie de productos que según el análisis que realiza nuestra herramienta, los cataloga como estrellas nacientes. Por ejemplo, las exportaciones de jeringas, las sondas, los otros aparatos de electrodiagnóstico, las agujas tubulares y otros instrumentos de oftalmología. Es decir, estos son los productos que efectivamente tienen dinamismo y que efectivamente tienen algún grado de competitividad interesante. Por otro lado, tenemos los sectores conocidos como estancados y competitivos. Es decir, es un sector que tiene potencial de mercado, que tiene digamos que fortaleza para poderse comercializar. Sin embargo, es un sector estancado en donde el ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones posiblemente no es tan positivo. Entonces, aquí tenemos el caso de los electrocardiógrafos, que son un caso específico de un sector, digamos, estrella menguante. Por otro lado, tenemos los sectores dinámicos y no competitivos, que es lo que se conoce como oportunidades perdidas, ¿verdad? Porque es un sector que, aunque tiene dinamismo, no necesariamente estamos logrando materializarlo en mayor comercialización. Aquí tenemos justamente los dos códigos arancelarios que van en esa categoría. Y por último, los sectores estancados y no competitivos, que son como los productos que se conocen como retiradas, en donde, pues efectivamente, el ritmo de crecimiento de las exportaciones va hacia la baja, y por otro lado, las condiciones de mercado como tal, pues efectivamente no son las más propicias. Entonces, como pueden ver, la matriz de competitividad de las exportaciones efectivamente pues brinda pues un panorama, un diagnóstico mucho más interesante y más aterrizado de cómo mi país en específico se desempeña en ciertos mercados particulares. Ahora, una de las cosas también muy potentes de la herramienta de análisis de mercado es de que no solamente se queda en el análisis de esta matriz de competitividad de las exportaciones, que como vemos aquí podemos inclusive caer en el detalle específico, sino también que abajo de la matriz de competitividad de las exportaciones nos brinda este set de indicadores especializados también referentes al rubro. Entonces, ¿qué podemos aquí tener? Pues básicamente un resumen de todo lo que es el diagnóstico de las exportaciones de Costa Rica para el rubro seleccionado en el mercado seleccionado. Entonces, las exportaciones al mundo, por ejemplo, de aparatos médicos de Costa Rica andaron cerca de los 1.600 millones de dólares en 2015. Esto más o menos representa el 17% del total que exporta Costa Rica al mundo. Como pueden ver, de hecho, los indicadores nos permiten ver una línea ascendente, digamos, en la importancia relativa a este sector dentro de la oferta exportable costarricense. Luego, en este segundo eslabón, podemos ver las exportaciones específicamente dirigidas hacia los Estados Unidos de América, que en ese rubro andan más o menos por los 1.250 millones de dólares. Abajo tenemos un dato muy interesante, que es nuestra participación en la cuota de mercado en los Estados Unidos. Entonces, esto básicamente es un indicador de cuota de mercado, es decir, en qué medida las exportaciones de Costa Rica cubren o satisfacen las importaciones totales que realizan los Estados Unidos de aparatos médicos. Hoy en día, más o menos, el 6.2% de las importaciones que realiza Estados Unidos de aparatos médicos corresponden a comercio que viene justamente de Costa Rica. Entonces, aquí efectivamente podemos ver en qué medida los países centroamericanos ganan o pierden terreno
en pues, ese posicionamiento, en esa inserción en los mercados internacionales. Y finalmente, dos indicadores que me imagino que todos ustedes conocen muy bien y que son bastante tradicionales en lo que es el análisis del comercio exterior. Un índice de ventaja comparativa revelada, que de hecho aquí abajo viene un poco la explicación, tenemos notas técnicas también. De hecho aquí a mano derecha, en este botón que ven en el eje superior, vienen las notas técnicas con toda la metadata y los cálculos de los indicadores que están consultando. Pero bueno, el índice de ventaja comparativa revelada, al final de cuentas, nos brinda justamente una orientación de cuál es el grado de especialización que tiene una economía dada en cierto sector específico, ¿verdad? Entonces, aquí también podemos ver un poco la trayectoria del índice de ventaja comparativa revelada, que en este caso indica de que si existe una ventaja determinada. Y por otro lado, tenemos también lo que es el índice de complementariedad comercial, que es un indicador que lo que intenta básicamente es pues, combinar o comparar la oferta de exportaciones de un país en específico con la demanda de importaciones que tiene otro país. Este indicador usualmente se calcula en la escala de 0 a 100, como pueden ver, la escala está lejana todavía a 100, sin embargo, ha venido creciendo ascendentemente hasta llegar casi al 40. Esto quiere decir de que efectivamente sí ha habido un cambio en esa dinámica de demanda de aparatos médicos de parte de la economía norteamericana, que justamente es un poco lo que reflejan los datos de comercio que hemos analizado. Entonces, pues básicamente con estos tres ejemplos de arranque que hemos brindado, pretendemos pues darles ejemplos muy concretos de cómo el sistema de estadísticas de comercio les brinda herramientas muy potentes para analizar comercio, para realizar asesoría y diagnóstico en esta materia. De nuestra parte, pues vamos a explicar tres casos adicionales también para sus usos. Dejo en uso de la palabra a Tito Ramírez, que es nuestro jefe del Departamento de Estadísticas, que maneja muy bien esta plataforma y que es justamente una de las personas que está en el día a día trabajando en estos temas. Con Tito estaremos atendiendo también la parte de preguntas y respuestas para, por supuesto, ahondar un poco más en estos detalles. De mi parte, antes de darle la palabra a Tito, quiero aprovechar también este webinar para hacer un anuncio muy importante, que es justamente que en el mes de mayo aproximadamente vamos a lanzar un curso sobre estadística aplicada al comercio internacional, que va a ser de tipo virtual. Así que este tipo de contenidos y por supuesto información mucho más detallada será abordada en este curso. Así que aprovecho también la ocasión para invitarles a que formen parte de esta experiencia. Pues bien, entonces dejo a Tito para la explicación de los tres casos subsiguientes y por supuesto, muchas gracias por la atención. Buenos días a todos y todos los asistentes. Continuando con los ejemplos prácticos, tenemos la siguiente pregunta. Por cierto, les sugiero de que vayan preparando sus preguntas para el final de este webinar. Bueno, si nosotros quisiéramos saber cuál es el comportamiento de las exportaciones de instrumentos y aparatos médicos, bueno, de Costa Rica a Estados Unidos, replicamos, digamos, lo que ya se explicó anteriormente, ¿verdad? La siguiente pregunta que tenemos acá para presentarles es: ¿de dónde importamos vehículos o celulares los centroamericanos? Bueno, sencillamente para darle respuesta, seguimos los pasos acá en la consulta personalizada de la página web y seleccionamos el país reportante. En este caso podemos seleccionar Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá o Centroamérica. En este caso nos interesa el dato regional, ¿verdad? Seleccionamos como país reportante, en este caso, Centroamérica. Con socio comercial, tenemos la disponibilidad acá de alrededor de de cerca de 200 socios comerciales para seleccionar. En este caso, seleccionamos todos los países, le damos agregar en el menú, ¿verdad? Elegimos el tipo de comercio, si es exportaciones, importaciones o el saldo de la balanza comercial, ¿verdad? Le damos siguiente. Entonces, como podemos notar, ya vamos en el segundo paso, ¿verdad? De 3, ¿verdad? En el nivel de desagregación, elegimos el capítulo correspondiente
a vehículos y celulares, que en este caso está hasta de los últimos, ¿verdad? En este caso es el 85. Luego, al seleccionar el capítulo 85, nos da el detalle que conforma las familias de productos de dicho capítulo, ¿verdad? Buscamos en dónde están los vehículos o teléfonos, en este caso teléfonos, ¿verdad? Continuamos ubicando la familia de automóviles y le damos a agregar. Y como pueden notar, acá en la pantalla de la derecha, en el bloque de la derecha, tenemos los automóviles y teléfonos, ¿verdad? Que es lo que nos interesa analizar. De igual forma, podemos hacerlo para cualquier otro producto, ¿sí? que estemos analizando. Por ejemplo, el cacao, desechos metálicos, etcétera, ¿verdad? Cualquier producto, frutas, etcétera, ¿verdad? Bueno, le damos siguiente y eso nos va a llevar, como pueden observar, al paso 3, en donde, como se ha mencionado en los ejemplos anteriores, tenemos el rango de años, ¿verdad? De la plataforma, ¿verdad? Que está disponible desde 1994 a 2016. ¿Verdad? La unidad en valor en millones, ¿verdad? Importante mencionarles de que tiene la opción también en el paso anterior de generar información con periodicidad mensual, ¿verdad? Para cuando el analista necesita hacer análisis de series de tiempo, pues bueno, tiene la información en valor y volumen de periodicidad mensual. Entonces el reporte, ¿verdad? Que genera la consulta, la pueden observar acá en pantalla y ahí damos respuesta a la pregunta de cuánto fue el rubro, ¿verdad? Que Centroamérica importó de automóviles, ¿verdad? Y celulares o teléfonos celulares. Como pueden observar, en automóviles fue arriba de los 2.600 billones. Y en el caso de los teléfonos celulares, igual, ¿verdad? Arriba de los 2.019 millones. Esta información la pueden expandir ahí en el tooltip que les aparece y nos indica de qué país viene dicho producto, ¿verdad? En este caso, los automóviles vienen de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Tailandia, México, y ahí pueden observar el resto de socios, ¿verdad? Entonces, como pueden observar, la herramienta les facilita esta información un poco en datos, ¿verdad? Porque es lo que el analista utilizaría para hacer sus respectivos análisis, ¿verdad? En el caso de los teléfonos celulares, de igual forma, ¿verdad? Pueden expandir y averiguar de qué países vienen dichos productos. Una siguiente pregunta que podemos investigar, ¿verdad? Acá a manera de ejemplo. Como pueden observar, ha aumentado recientemente el déficit comercial con China. Bueno, también podemos averiguar esa información en la plataforma, ¿verdad? Y eso lo haríamos en la consulta personalizada, ¿verdad? Porque, como pueden notar, es una pregunta que requiere de un mayor análisis, ¿verdad? Entonces, eso sugiere de que se haga la consulta en la consulta personalizada de la herramienta y no en la consulta rápida, ¿verdad? Que en la consulta rápida ya tira resultados sin mayor cálculo, ¿verdad? En este caso es la balanza comercial y sí requiere que lo hagamos en la herramienta personalizada. Entonces seleccionamos el bloque, ¿verdad? En este caso Centroamérica, pero de igual forma pueden replicarlo o se puede replicar para los 6 países de la región o del subsistema económico. Entonces en este caso seleccionamos como país reportante Centroamérica, ¿verdad? En el socio comercial China, ¿verdad? Como les comenté, acá tenemos disponibles cerca de 200 países para hacer los cálculos respectivos, ¿verdad?
En tipo de comercio, en el flujo, ya no seleccionamos exportaciones o importaciones, sino que el saldo de la balanza comercial. Le damos siguiente. En este caso no nos interesan productos, le damos siguiente. Elegimos el periodo respectivo, ¿verdad? En este caso, desde el año 2000, ¿verdad? En millones de dólares hasta el 2015, ¿verdad? Le damos procesar la información y nos tira ya la tabla de salida, ¿verdad? Centroamérica, como pueden observar, es deficitaria en más de 7,000 millones de dólares con China, ¿verdad? La información, de igual forma, se puede exportar en formato Excel para su respectivo análisis, ¿verdad? Incluso graficar. Sin embargo, el fuerte de esta herramienta en particular es generar datos puros, ¿verdad? Para que el analista o el investigador haga su respectivo análisis o investigación. Una siguiente pregunta, y para finalizar, ¿verdad? Les reitero que preparen ahí sus preguntas para posteriormente entrar en una fase de preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces, ¿qué exportamos a México? Bueno, de igual forma, ¿verdad? La herramienta nos permite, la consulta personalizada nos permite dar esa respuesta, ¿verdad? País reportante o reportante Centroamérica. Aquí en socio comercial elegimos México. Le damos agregar. Le damos siguiente, acá en el paso 2, ¿verdad? En este caso nos interesan todos los productos, no uno en particular, ¿verdad? Elegimos el periodo o el rango de años, en este caso 2011 o 2015. Si quisiéramos la información mensual, de igual forma podemos indicarle a la herramienta que nos tire la información mensual. Y eso nos lleva a este cuadro salida, ¿verdad? A este reporte. Entonces acá podemos observar las exportaciones de Centroamérica hacia México, ¿verdad? Como pueden notar, en el primer lugar está el aceite de palma, ¿verdad? Aceites de coco, crustáceos y así, ¿verdad? Así sucesivamente. Ahí tenemos el top 10, los principales productos, ¿verdad? En relación al último año de acá seleccionado, 2015, exportados hacia el vecino país. Bueno, esperamos que el webinar haya sido de su interés y entramos a la fase de preguntas y respuestas. Tenemos acá una pregunta. La plataforma de estadísticas, como se mencionó, es alimentada de forma mensual, ¿verdad? Y publicada de forma trimestral a partir de información de las fuentes oficiales de información, como se mencionó, de los bancos centrales, el Ministerio de Fomento e Industria de Nicaragua y el INEC de Panamá, ¿verdad? Tenemos acá a Claudia Lorena Sarabia, que nos pregunta si es necesario registrarse para poder hacer uso de la herramienta. No, el acceso es libre, es en un ambiente de Open Data, ¿verdad? El sitio web es estadísticasieca.int y ahí puede consultar la información de forma mensual, trimestral o anual, para alrededor de 5,000 productos y cerca de 200 países con los que Centroamérica tiene relaciones comerciales. A ver, la siguiente pregunta. Carlos Alberto Cerda Gaitán nos pregunta si hay un precio estimado para la inscripción del curso especializado en mayo. Bueno, posteriormente se va a publicar esa información, ¿verdad? Ahorita, sinceramente, desconozco si hay algún precio, pero bueno, pueden estar atentos, ¿verdad?
A ver, siguiente pregunta. Regina Sicabach nos hace una interesante pregunta. Si podemos tener el valor del mercado de servicios. Imagino que se refiere al comercio de servicios. Le comento que actualmente no, pero en el corto plazo, corto y mediano plazo, sí se está considerando publicar en el Observatorio de Inteligencia Económica la parte del comercio de servicios. Siguiente pregunta. Vamos a ver. Bueno, les agradecemos la audiencia, a toda la audiencia y todos los asistentes. Les comento que esta herramienta no solo es consultada por centroamericanos y centroamericanas, sino que de países de América del Sur. Canadá recientemente ha tenido un repunte en la consulta de la información. Así que bienvenidos. A ver, Javier Bonilla nos consulta si la plataforma en producción no está actualizada con las opciones que muestran en la herramienta de análisis de mercado. No está la opción Centroamérica. Bueno, la opción Centroamérica, sí, en la consulta de análisis de mercado, como les comentaban el señor Eduardo Espinosa, está disponible no está disponible para todos los socios comerciales, ¿verdad? En el caso de la herramienta de análisis de mercado, porque tiene que conectarse a través de una aplicación, a través de una API. Entonces, si se coloca todos los socios, los 200 socios comerciales, pues eso tardaría en cargarse, ¿verdad? Entonces, se han seleccionado los socios principales y de esa cuenta es de que no está Brasil, que es el que él requiere, ¿verdad? Dice acá Cruz Vázquez, muy agradecido por el webinar, buenísimo. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Juan Aguilar nos consulta que cuánto tiempo tiene esta herramienta de estar funcionando. Bueno, está desde los finales de los 90, ¿verdad? En que se reporta la primera versión, ¿verdad? Hasta la fecha. A ver. Siguiente pregunta. Víctor Sarceño nos consulta si actualmente la herramienta está disponible para móvil. Sí, sí está disponible para tablet y móviles, ¿verdad? Las librerías hoy día ya están modernas, son más modernas y permiten consultarlo, ¿verdad? A ver, siguiente pregunta. Bueno, pueden comentarnos de qué país nos consultan, ¿verdad? Ok. Bueno, de no haber más preguntas, sería todo de mi parte. Cualquier duda o comentario pueden hacerla llegar a través del correo que les aparece en la herramienta. A ver, siguiente pregunta. Ok, Marvin Leiva nos consulta de que cada cuánto tiempo están actualizando esta información. Bueno, a nivel interno, los analistas, a quienes aprovecho y les mando un cordial saludo, los analistas estadísticos de CIECA, lo actualizan de forma mensual y con el apoyo de los informáticos del centro de estudios, la información se publica de forma trimestral, ¿verdad? Alimentada, como les comenté, de las fuentes oficiales de la región. Bueno, fue un gusto, un placer haberles compartido el uso de la herramienta. Como les comenté, cualquier duda pueden hacerla llegar y con gusto nosotros atenderemos sus dudas. Buenos días, igualmente. Que pasen un feliz día. Cerrémoslo en la X ahí arriba. Finalizar.